Pues nada, si os parece, vamos a hablar del eclipse porque el eclipse, quería deciros que nosotros el día 12 estaremos en Almanza. Almanza es un pueblo que hay en uno de los valles de León, de Castilla y León, en España. Además es un sitio que vamos, que nos van a cuidar espectacular, porque gracias de la mano de Óscar Maseda, pues hemos estado hablando con su alcalde, el ayuntamiento, y nos están apoyando muchísimo a la hora de, pues, estar allí lo más a gusto posible. Porque en definitiva lo que hemos tratado de hacer es de encontrar un lugar en la zona, digamos, más interesante, creo yo, que es en el territorio español, que sería más llegando hacia el oeste, para pues disfrutar del eclipse lo más alto posible. Sabéis que es un eclipse que está bastante bajito. Y eso implica que cuanto más al oeste estés, pues lo podrás un poco más alto, ¿no? Entonces, no mucho más, tampoco penséis que, pues a lo mejor la diferencia entre la costa valenciana y el lugar en Almanza, pues son 4 o 5 grados aproximadamente, pero bueno, que está bastante bien. Y entonces un poco, pues en agradecimiento también a la invitación y al, pues ofrecernos un lugar donde estemos allí cómodamente ubicados, pues daremos una charla. Además, deciros, invitaros a venir al pueblo, porque el pueblo es un súper chulo, habrán un montón de actividades, la verdad es que es un lugar perfecto para ir con la familia a ver el eclipse, y nosotros estaremos allí, no solo estaré yo, sino que también, obviamente, Oscar y un montón de amigos de Astrocitas, que ya los conocéis, o los sospechosos habituales que soléis ver en Astrocitas por aquí, Carlos Tarifa, Carlos Oltra, Edu, Rita, un montón, Ana, un montón de gente que soléis ver normalmente en Astrocitas. Pues nos hemos juntado algunos, Fran también vendrá, por cierto. Somos aproximadamente unas 30 personas y además con un invitado especial porque va a venir Carlos desde Chile, es decir, no sé si os acordáis, Carlos Sagan de Desierto Cósmico, el canal de YouTube pionero casi en habla hispana, donde bueno, yo creo que todos nos hemos formado en ese canal, entre otros, ¿no? Pero pues nada, Carlos contactó conmigo y al igual que él me llevó a Atacama, como sabéis, en Chile, pues allí a ver las estrellas, pues devolverle un poco el favor y acogerle en España. Así que nada, ven. Estaremos los dos allí. No me quiero olvidar tampoco de Carlos Martínez y José Martínez, José Luna, señor Luna, que también estarán con nosotros. Así que vamos a ver unos cuantos youtubers por allí. Está divertido. Así que nada, animaros a venir. Yo creo que estaremos cómodos. No sé tampoco, Oscar, dinos tú un poco más aquí en el chat por comentar también qué cosas podemos hacer en el pueblo, pero nada, yo creo que está la invitación más que lanzada. ¿Dónde está Almanza? Pues fijaros, en pleno centro, o sea, estamos justo en el lugar indicado. Hemos buscado lo mejor posible para un sitio cómodo. Además, como sabéis, yo veraneo por esa zona también. Lamentablemente, las montañas en el lugar donde yo veraneo, pues las tengo al oeste y es más difícil de ver, ¿no? Hay que subirse a alguna montaña, alguna cosa, es más complicado, pero aquí en Almanza hay un valle y le tenemos un perfil perfecto, con lo cual estamos, yo creo, de los mejores lugares que podemos ir. Como os digo, pues no tenemos ningún riesgo de montañas que nos ofrezcan al oeste sombra. Y además, pues si bien, bueno, pues tampoco es el lugar a lo mejor para sacar la foto perfecta, porque digamos el paisaje pues es un prado normal y corriente, pero tenemos a favor de que es un sitio súper cómodo para estar con la familia en lo alto del pueblo, todas las comodidades para llegar, aparcar, etcétera. Con lo cual buscábamos un poco esto, ¿no? ¿Qué nos ofrece este lugar? Pues fijaros, este perfil que tenemos, 9,38 grados de altitud, de elevación del sol, con lo cual está bastante bien, ¿eh? Insisto que esto es un factor para mí clave, o sea, lo malo de posiblemente de irse al este de la península, pues es el problema de que el sol queda al oeste. Muchas veces las formaciones montañosas suelen ser al oeste, al menos en Valencia.
hay que mirarlo más con lupa, aparte de que estaría aproximadamente como a 4 grados de altitud, con lo cual no implica que no se pueda ver. De hecho, yo he hecho pruebas y se ve perfectamente desde mi casa. Pero que sepáis que si queréis verlo un poquito más alto, que no atraviese tanta atmósfera, etcétera, etcétera, buscando a lo mejor la foto, pues la zona de León es perfecta. De hecho, la ESA lo ha seleccionado como la zona centro, ¿no? Por así decirlo. Que hay muchas zonas perfectas y, y seguro que no, que se verá perfecto en toda la región. Nosotros incluso hemos seleccionado 3 zonas yendo hacia Burgos como vía de escape. O sea, la estrategia aquí es, bueno, ¿qué pasa si el día anterior vemos un pronóstico de nubes tremendas? Pues bueno, tenemos distintas ubicaciones localizadas para un poco tratar de huir de las nubes, pero bueno, esperemos que eso no pase. Sería raro, a pesar de que estamos en el norte de España, pues es una zona que digamos que pues bueno, que en esas fechas sería raro, ¿no? De tener nubes, pero bueno, hay que nunca se sabe, sobre todo con el tiempo ahora que está pasando, ¿no? Últimamente. Porque yo quería hablaros de fotografiar el eclipse, ¿no? Porque en la encuesta que os he pasado, os preguntaba si queréis, si vais a hacer fotografía del eclipse. Hay bastantes personas que lo que primero recomiendan, si es tu primer eclipse, trata de disfrutarlo. Y casi diría que es lo que más escuchamos, ¿no? Últimamente. No te lo pierdas, usa gafas, olvídate de la cámara. En muchos casos se recomienda, pues tú ponla a fotografiar, pero olvídate. Pero claro, es que hay ciertos riesgos, que ahora hablaremos de fotografiar un eclipse, ¿no? Yo, por ejemplo, estas fotos de Bright Falls, de un eclipse que hubo en Estados Unidos, creo que fue, o en México, no me acuerdo bien, pues a mí me impresionaron. O sea, es algo que me apetece bastante hacer. Una fotografía donde se pueda ver la corona, el diamante, ¿verdad? Las joyas. En definitiva, pues una fotografía que a mí me impactó. Está claro que la fotografía, digamos, del time-lapse, de ver digamos, de todas las fases del, del eclipse también es súper bonita, pero yo personalmente cuando vi esto dije, bueno, yo quiero probar a hacer una foto así. Hay dos oportunidades, al menos en España. Tenemos la del año que viene, que diría que la del año que viene es más fotografiable, ¿no? Porque está más alto, etcétera. Pero el tercer eclipse será anular y digamos que esta fotografía no sería posible. Con lo cual, yo lo que espero este año es intentarlo, ¿no? Si saco una foto así, vamos, daría volteretas, pero bueno, al menos quiero intentarlo. Y ver la forma de hacerlo. Todos estamos pensando pues, usar una cámara reflex o un telescopio, un teleobjetivo. Hay muchas opciones. Yo no voy a entrar en eso, en ese detalle. Sí, un poco en cómo plantear la fotografía que os he mostrado, ¿no? Porque fijaros que el eclipse, en definitiva, tenemos como distintas fases, como veis aquí. Es decir, cuando ya empezamos a ver la ocultación, que eso, digamos que aquí tendríamos que estar actuando con un filtro, ¿verdad? Tenemos que filtrar muy bien la luz. Se habla muchas veces desde las cámaras reflex, se hablan de usar unos filtros bastante opacos que no dejan pasar prácticamente la luz. Pero digamos que yo estoy acostumbrado, por ejemplo, a utilizar la típica lámina Bader, ¿no? O sea, que es un poco lo que pienso en utilizar. Incluso algún filtro que me dé contraste sobre las manchas para ir capturando las manchas durante, ¿no? No sé si haré alguna foto así, pero bueno, como posibilidad está ahí. Deciros que la fase clave y la que tengo aquí mis dudas, porque es donde ya tienes que estar pensando en quitar ese filtro, esa lámina, que ya ves, quitar la lámina no cuesta nada, es hacerle nada, es quitarlo del telescopio es un segundo, ¿no? Pero lo difícil aquí ya será el cómo configurar la sesión. He estado mirando así pero nada, muy por encima. Sé que hay, por ejemplo, en SARCAP está la opción de programar el eclipse. Hay algunos software específicos donde
van contando incluso lo que sería el tiempo, ¿no? Para ir cambiando los ajustes de la cámara. Bueno, o crearte varios presets donde tú puedas tener uno con la parcialidad y otra con la totalidad. Es un poco buscar la estrategia, hay que ir probando, ¿no? A ver cómo funciona esto, pero es semiautomático, ¿no? Al final tú tienes que quitar la lámina o tienes que darle a un botón. Si tienes un minuto y medio, pues tampoco hay mucho tiempo para equivocarse, ¿no? Y a lo mejor, por ejemplo, también me apetece hacerme la típica foto con la familia, con la GoPro, con el Eclipse de fondo. O sea, no me lo quiero perder y compartir con mi familia, con mis amigos. Y a lo mejor, pues pues a lo mejor darle a un botón si sale bien la foto y si no, pues también, ¿no? Que tampoco pasa nada. Pero es un poco que tengáis en cuenta que hay bastante información en la red. No pretendo con ello dar aquí un tutorial porque hay mucha información en la red en cómo fotografiarlo. Incluso hay páginas web que específicamente hablan de cómo hacerlo. Sí que os digo que me sorprende que muchas veces se trata la fotografía del eclipse desde la fotografía y no desde la fotografía, digamos, con telescopio, ¿no? Muchas veces incluso he dudado en qué tipo de fotografía estamos haciendo, porque para mí el Sol es fotografía planetaria, ¿no? Las estrategias de la fotografía planetaria son un poco distintas que la fotografía de paisaje, obviamente, y las de espacio profundo, ¿no? Se habla de programar con un intervalómetro, el tema de eliminar el brackering, de las cámaras reflex, una serie de cuestiones que yo no controlo mucho. Pero claro, me sorprende porque para mí la fotografía del Sol es fotografía planetaria y digamos que lo que normalmente se aborda a través de vídeos que luego tú puedes apilar en cierta forma, ¿no? Pero esto tiene su complejidad porque cuando nosotros llegamos a la fase de totalidad, cuando ya quito, por ejemplo, el filtro, fijaros, voy a hablaros de este gráfico, ¿no? Donde nosotros además, cada una de las fases se le ha puesto un identificador. Está la fase C1, que es cuando se inicia el contacto, la fase C2, ¿vale? Y luego digamos que hay un punto donde pasamos ya a la totalidad, ¿no? A partir de la totalidad hablamos de C3 y C4. Digamos aquí la clave para mí, por ejemplo aquí fijaros que aquí se habla de la duración de la totalidad, un minuto 40 aproximadamente. Pues la clave aquí es en qué momento tú tienes que quitar el filtro, porque claro, dices, sí, la totalidad. Pues habrá que observar en el lugar tú ubicado cuándo empieza la totalidad y tener los relojes sincronizados, entiendo, ¿no? Para no perderte ningún detalle, ¿no? Ningún detalle, perdón, ningún detalle, por ejemplo, porque tenemos distintas fases que queremos fotografiar, porque fijaros. El anillo de diamante sería aquí en el segundo contacto que habla, ¿no? O las perlas de Bailey, ¿en qué momento ocurren unas y otras? Tanto en la entrada como en la salida, ¿no? Eso es lo que tengo dudas, tengo que investigar un poco más. Si sabes algo, pues nada, coméntalo aquí directamente, a ver qué vosotros qué opináis, pero tiene que ser cosa de segundos, ¿verdad? Y incluso me preguntaba si eso puede dañar en cierta forma el sensor, ¿no? Porque en ese periodo de quitar yo el filtro y empezar a fotografiar me preocupa un poco, ¿no? Supongo que por mi inexperiencia. A ver, os voy a leer un poco. Os voy a leer. Bracketing, 7 fotos de... Ah, sí. Oscar, tío, ¿cómo que lo vas a hacer con una cámara reflex? ¿Qué es esto? Usa un telescopio, hombre. Las perlas, muy bien. Ahí, estas son las recetas, ¿no, Oscar? Las recetas un poco que se recomienda que si tienes una cámara reflex, pero siempre se habla de una cámara reflex, pero ¿por qué no hablamos de cámaras dedicadas con teleobjetivos? O de por qué usar cuántos milisegundos, que en función de tu F, porque claro, en una reflex tú puedes graduar también tu relación focal, pero ¿qué pasa en un telescopio, un teleobjetivo, ¿no? Ganancia unitaria, ganancia, digamos, cero, o los milisegundos en función de la oscuridad de tu telescopio. ¿Veis? Todo el tiempo hablamos de cámara reflex para fotografiar
un, un eclipse, no sé por qué, porque ahora cada vez más hay cámaras dedicadas que pueden hacer fotos impresionantes, ¿no? Que además con mayor resolución, ¿no? Porque tienen el píxel más pequeño. No sé, me sorprende, ¿no? De que además muchos de vosotros que usáis telescopios, ¿no? Incluso algunos conozco que habéis comprado la cámara reflex y objetivo. Entiendo que esta foto da para paisaje, ¿no? Por eso la cámara reflex. Pero, por ejemplo, yo en mi refractor 120 a 1000 milímetros de focal, con una APS-C, me sale la foto que os he enseñado de Breakfall. O sea, lo cojo entero, ¿no? Digamos, y las llamaradas y las perlas se verán mejor, se verán más nítidas, ¿no? Pienso yo en mayor focal. No sé qué opináis. Decirme, no, Raúl, estás equivocado, eres un flipado del telescopio. Pero me sorprende que siempre se aproxime desde la reflex. Y las recetas que veo para fotografiar son un poco lo que estaba comentando Oscar. Un Brackering de 5 o 7 durante la totalidad podría ser más largo que el propio eclipse. Está diciendo Juan Antonio. No con los tiempos que te da el disparo más alto, son 2 segundos que te permite captar la luz cenicienta. Está probado, dice Oscar. Es que esa es la historia, que las recetas están bien conocidas, ¿no? De hacer esto, ¿verdad, Oscar? Está bastante documentado. Yo no las he mirado porque no pensaba hacer a priori con cámara reflex, pero bueno, no lo descarto, sin meterle la reflex directamente, porque eso es una de las cosas que, claro, yo tengo todo cámara mono, dedicadas, me refiero, ostras. Entonces, claro, me decía Juan Chanclas, me decía, no hagas vídeo porque en la totalidad el, el sol cambia mucho y entonces no vas a poder apilar y claro. Y yo estoy pensando, ya, pero es que yo no quiero hacer vídeos exclusivamente para apilar. O sea, yo quiero hacer vídeos como quien hace ráfagas de fotos, es lo mismo. Es decir, si yo hago capturas a 300 milisegundos, pues hay un vídeo que cada frame dura 300 milisegundos. El que luego quiera apilar o no, pues va a depender del tipo de foto que quiera hacer. Si quiero el detalle a mejor de las llamaradas, de las perlas, o lo que sea, pues a lo mejor ya decido qué frames, puedo extraer los frames del vídeo y después apilarlo o no. Si quiero la corona, por ejemplo, que esté muy detallada, pues no necesito ni siquiera posiblemente exponer, exponer más, ¿no? No sé, es lo que pienso, me resulta extraño. Es más difícil llevar una cámara reflex que un telescopio. Ahí le has dado, Jorge, totalmente. Claro, claro. Un telescopio es un coñazo llevarlo a un eclipse, ¿no? Pero bueno, es luna nueva, después puedes hacer observación visual, no sé, no me parece tan mala idea. Si te lo puedes currar, desde luego, nada como una reflex, eso 100%, ¿no? Pero incluso estaba pensando, Jorge, que en ponerle directamente la reflex encima de la montura al telescopio, o sea, a burricas, ¿no? Que se dice. Con lo cual podría tener las dos fotos al mismo tiempo, ¿no? Con un telescopio es más complejo. No, amigo, de complejo nada. Aquí estamos para hacer las cosas, los retos, Oscar. Porque somos novatos, Raúl. Eso sí que me parece interesante lo que dice Fran. Porque, claro, últimamente cuando hablo con vosotros de, oye, ¿quién hace fotografía lunar con su telescopio de espacio profundo? Y mucha gente me dice que no sabe cómo hacerlo. Me sorprende, eso, porque no está complicado y por eso me sorprende que como yo hago bastante solar y lunar y bueno y planetaria en general, a lo mejor es que tengo un poco el chip cambiado o que me han dado un golpe en la cabeza y claro, para mí, en la fase, digamos, no de totalidad, no se me ocurre no hacer un vídeo, porque de hecho, cuando hice el eclipse lunar, lo hice así, lo hice con vídeos, no lo hice haciendo fotografías, ¿no? Y apilando. Y no da mal resultado, ¿eh? Os digo, un vídeo, tú puedes capturar muchos frames por segundo con la cámara, o sea, muchos. A lo mejor una cámara, una PSC, puede ir perfectamente entre 20, bueno, depende de la cámara, ¿no? Pero
entre 10 y 30 FPS, ¿eh? Ojito, te están haciendo 30 fotos por segundo. Entonces, no sé. Yo creo que te ofrece mayor nitidez y desde luego como rapidez, no sé, me sorprende. Es luna nueva y lluvia de estrellas, totalmente. Entonces, ya que estás allí, en buen cielo además, al menos nosotros, pues ¿por qué no aprovechar que tenemos el telescopio y hacer allí observación y disfrutar de la noche una vez el eclipse ha pasado? Lo mismo luego estamos en éxtasis y no lo hacemos, ¿no? Pero nada, vamos a ver la encuesta, la voy a finalizar. A ver, ¿cómo? Uy, no me sale. Ahora. Pues en la encuesta decíais que si vas a fotografiar el eclipse y el 56% de vosotros dice que sí. O sea que hay bastante gente que no lo va a fotografiar. O sea, ya la locura que yo estoy hablando de telescopios ya ni te cuento, vamos. Pero no sé, ¿qué te parece en general mi opinión? ¿Es polémica? ¿Está desencaminada? También me siento un poco novato con esto de los eclipses. Pero no sé, me parece más natural. Prefiero usar una 2600 color haciendo vídeo que una cámara reflex. No sé, llamarme loco o lo que sea, pero es lo que posiblemente la cámara reflex sea muchísimo más fácil, ¿no? Y por eso en general se suele hacer, ¿no? En este eclipse que es de paisaje, sí, pero si tú quieres la foto que os voy a mostrar, em, yo esta foto, no sé, no recuerdo bien, pero esta foto o bien necesitas un teleobjetivo, no sé de cuántos, de 500 milímetros, 400, 500 o 600 milímetros, o esta foto con estos detalles en la corona, va a ser difícil, ¿eh? Pienso yo, porque al final el por qué quiero esa focal y esa resolución es porque quiero resolver los detalles de las llamaradas y de la corona. Quiero resolverlos y para resolverlos necesito resolución. Sí que es cierto que a lo mejor la foto de este año es más de paisaje, más de ver el eclipse en el cielo, ¿no? Y no tanto de centrarse en la corona pero bueno, a lo mejor, como digo, mi aproximación es muy de foto planetaria y no de paisaje. Y nada, es simplemente que me quería compartir un poco mis impresiones, ¿no? He estado investigando aquí, por ejemplo, de cómo hacer esta foto. Y hablaba, por ejemplo, hay bastante documentación en la red. Hablaba de cómo exponer para poder sacar la luna, aunque quemes la corona. Porque al final, acordaros que la luna, el sol, aunque la luna tape el sol, la luz refleja contra la Tierra y la Tierra ilumina a la luna. Es bastante loco, si lo pensáis. Entonces, si sobreexpones un poco, puedes sacar lo que es los detalles de la luna. Y eso me parece precioso. Entonces, puedes montar un HDR con esto. La verdad que me parece muy interesante hacerlo. Entonces, aquí tenéis una fórmula, por ejemplo, con una Canon, ¿vale? Y un Sanyan. Objetivo catadrióptico Sanyan 150 por 500. Es que al final es un telescopio, es que es un telescopio. Por eso, y una Star Avenger, por eso me sorprende. Digo, pues esto es un telescopio. O sea, Oscar, amigo, el Red Card ese está cogiendo polvo, tío. O sea, no me digas. Hay que utilizarlo para estas cosas también, ¿eh? Rompo una lanza a favor de los telescopios de espacio profundo para hacer este tipo de cosas. También sirven, ¿eh? Por ejemplo, aquí, pues una estrategia también incluso de cómo apilar imágenes, ¿no? Cómo hacer HCR, cómo sumar distintas, o sea, HDR, perdón, cómo sumar distintas imágenes con distintos tipos de exposición para al final componer la imagen que a ti te interesa. Eso me parece una buena estrategia, el de ir cambiando, de crear una secuencia para ir cambiando los tiempos de exposición, ¿no? Por ejemplo, en este caso, para no perderte nada. Para no perderte nada. Por lo tanto, os voy a leer, estoy loco, ¿qué pensáis vosotros de esto que estoy diciendo? Vale. Aquí estaba diciendo Juan Antonio, para mí lo más crítico será el enfoque. Es verdad, que irá variando durante el eclipse tan bajo. Es cierto, pero Juan Antonio, lo que pasa es que, claro, depende de tu focal también, ¿eh?
Entonces, digamos que una focal baja, pues se lo traga todo, sinceramente, que cambie el enfoque tampoco es tan crítico, ¿no? Por ejemplo, con un autoenfocador en un telescopio se podría automatizar el enfoque. O sea, tú puedes hacer ráfagas, porque al final tú puedes hacer, imagínate, 10 fotos a un enfoque, mover 10 pasos, 10 fotos, mover 10 pasos, 10 fotos, y no te lo pierdes, ¿eh? O sea, lo puedes automatizar si te obsesiona bastante todo eso. Yo creo que a esas resoluciones no es tan crítico, de verdad, no es tan crítico el enfoque. Yo creo que enfocando en el borde, con la lámina, bueno, con la lámina te cambiará bastante el enfoque, tienes razón, habría que enfocar al infinito. Eso me parece clave, eso, ¿eh? Eso que estás diciendo, porque si tú le pones la lámina, el punto de enfoque va a cambiar. Hostia, eso, ojito, eso hay que practicarlo, ¿eh? Ahí la has dado, ¿eh? Eso no lo había pensado. O sea, es decir, que tendría que programarme yo el enfocador para eso, el día antes, por ejemplo. Buen punto ese. Me ha gustado. Muy bien. Utilizar dos setups, uno con telescopio y otro con una reflex y un 600 milímetros. ¿Ves? Es que, Fran, un 600 milímetros para mí ya es un telescopio. Es que está cerca. Ya sé que no se puede hablar de focal para un telescopio. Pero a veces es que me cuesta distinguirlo, de verdad. No sé, y además, te digo, un teleobjetivo de 600 milímetros bien corregido es bien caro y bien difícil. Un telescopio no lo es tanto. 600 milímetros estamos hablando que un Sprit 120, cuidado, O sea, es que es bastante. Entonces, solo la apertura de un telescopio va a resolver mejor los detalles que un objetivo que tiene una apertura ridícula, pequeña, o sea, en comparación con un telescopio. Entonces, por eso digo que depende de la foto que quieras hacer, ¿no? Como digo, por favor, no me insultéis, no me digáis el loco de planetaria, de la alta resolución y tal, pero ¿qué queréis que os diga? Es un poco de dónde vengo y entonces aplico lo que conozco a esto, ¿no? Y que es distinto que a lo mejor alguien que está acostumbrado a hacer foto con cámara reflex, que no es mi caso, no es mi caso.